Esta pelota sí, no la veía el árbitro, no era penal claramente, ¿no? Pero bueno, estaba claro que fue penal. Mira, se tiró de palomita, no sé qué quiso hacer. Ahora vamos a pasar al otro. El otro es entre Chile y Venezuela, que este partido no hay mucho para ver, la verdad. ¿Quieren que le diga una cosa al sudamericano? No hay mucho para ver de este partido, no hay mucho para analizar. Pero bueno, vamos a hacerlo porque hay que ser respetuoso con la gente de YouTube que no estuvo en Twitch. Entonces vamos a hacer el video del resumen de Chile y Venezuela. Partido que ganó Venezuela 1-0, que mereció ganar. Y Chile es justa eliminada del grupo también. Para mí mereció quedarse eliminada y de hecho por eso está eliminado, creo yo. Pero bueno, no sé, ¿qué opinan ustedes? Ya pueden empezar a saludar a YouTube, que van a salir de vuelta en otro video. O sea, 2 videos, es cierto. Van a salir en los 2. Tanto Camijú como Brickman como Marcelo. Todos los que saluden van a salir en YouTube nuevamente. Y bueno, y vamos a ver juntos entonces el partido de Chile y Venezuela. Chile con un técnico pésimo, que no estuvo a la altura del sudamericano, que nunca puso a sus mejores jugadores, que siempre estuvo un paso atrás, porque cuando tenía que salir a buscar el partido ya era tarde, porque no hacía los cambios a tiempo. Cuando tenía que salir a empatar, a ganar un partido, porque lo tenía que salir a ganar el partido de hoy contra Venezuela, lo salió a empatar, especulando con que con ese empate clasificaba, sin darse cuenta que un error, porque fue un error el penal de Venezuela, un error de Chile, te puede dejar afuera. Y bueno, lo terminó dejando afuera. Igual varios errores lo dejaron afuera a Ormazábal. Estos chicos son muy buenos, los de la camada de Chile. A mí me gusta mucho tanto Asadí como Osorio. Hay muy buena Cruz también, pero nunca los puso junto a los tres. Entonces, si nunca pones juntos a tus mejores jugadores, claramente no vas a tener buenos resultados. Pero bueno, vamos a ver juntos, si les parece entonces el resumen. Esperen, ¿lo puse, no? Sí. Vamos a darle... Ahora sí. Esperen, Vamos a darle play al resumen. A ver qué dicen en el chat. Para el yo del futuro, la bala losa, porfa, dice Camijú. Está bien, tírense mensajes para el futuro. En Brasil ya está disponible en B desde 2021. Bueno, eso es increíble, Brickman, que en Brasil esté disponible el VAR desde la B. Acá tendría que estar. Para los que no saben, en este video de Chile y Venezuela, en el partido de Uruguay contra Ecuador hubo un gol de Uruguay que no se lo dieron. Y nada, lo pueden ir a ver si quieren. Estamos viendo lo que fue el primer tiempo. La verdad es que no fue entretenido para nada este partido. Sí mereció ganar Venezuela porque fue el que más situaciones tuvo, el que más sólido en defensa estuvo y el que más lo buscó al fin y al cabo. Porque Chile no lo buscó en ningún momento, ni cuando iba perdiendo lo buscó. Era más un tiro al aire, un pegar pelotazos para arriba y que Asadí y Osorio o Asadi, como quieran decir ustedes, y Osorio se arreglen arriba. Y así no se puede jugar, muchachos. Entonces, nunca tuvo la idea de juego, nunca supo a qué se jugaba. Quieras o no, mal que bien Venezuela viene en escala ascendente. Los últimos 2 partidos los ganó gracias a 2 penales de Alcócer. Y después encontró solidez defensiva que le dio la clasificación al hexagonal final. Y ojo con Venezuela en el hexagonal final. Porque es cierto, no está jugando bien. Eso se los voy a reconocer. Y acá estamos viendo la mano, miren esta mano. Se cayó al piso y tocó la pelota con la mano. Es un error defensivo. Ya está. Esta pelota sí, no la veía el árbitro, no era penal claramente, ¿no? Pero bueno, estaba claro que fue penal. Mira, se tiró de palomita, no sé qué quiso hacer. Y bueno, y Alcócer, ley de penal, ¿dónde se patea? Así. Fuerte, al medio, inatajable. Un misil de Alcócer que está jugando muy bien, está jugando a un nivel muy alto. Yo a Telasco Segovia también lo había visto con un flojo rendimiento en los últimos partidos, pero hoy fue una de las figuras dándole fútbol a Venezuela. Cuando aparece Telasco, aparece el fútbol en Venezuela. Y después, como les dije, la solidez defensiva fue la que le dio la clasificación a Venezuela, que clasificó segunda encima. Tercera clasificó Ecuador, así que bien por la Vinotinto, muy bien por Colocha, ahí lo tienen a Colocha. Me pone contento por Peckerman, por el proyecto, como les dije, así que muy bien. Y eso fue la última jugada de peligro del partido casi, porque Chile no hizo nada, salvo esta. Salvo esta no hizo nada Chile. No hizo nada como para ir a buscarlo, como para ir a ganarlo. ¿Culpa del técnico? Sí. Pero también los jugadores no se pudieron dar 3 pases seguidos. Yo entiendo que en parte es por la falta de idea de un técnico, de una idea de juego, ¿no? Pero
Pero nada, es como que necesitaba 3 pases, aunque sea, para poder llegar al área. Y no lo pudo hacer. En ningún momento lo pudo hacer. Tampoco pudo patear fuera del área. Y quedó como un espejismo. Mientras vemos la jugada de Venezuela, que Venezuela seguía buscando el gol, más allá de todo. Quedó como un espejismo ese final de primer tiempo que tuvo frente a Ecuador, que fue lo mejor que le pasó a Chile en este sudamericano. Lo mejor que le vimos fue ese primer tiempo frente a Ecuador. Y no hubo nada más. No hubo nada más. Así que bueno, básicamente 1-0 para Venezuela. Mereció llevarse el partido, mereció ganarlo, mereció la clasificación. Y de todo lo que está en el grupo también. Acá una pelota en el palo también, o sea... La verdad fue un desastre hoy en día Chile. Y al igual que en varios partidos, menos como les dije el primer tiempo con Ecuador, el resto fue todo un desastre por parte de Chile. Y nada, veremos qué va a pasar de cara a futuro con Ormazábal. Yo creo que es momento de que dé un paso al costado, al igual que Mascherano lo va a tener que hacer. Bueno, en este caso Ormazábal lo va a tener que hacer. Pero bueno, con eso finalizamos. Como le dije, ahí tiene una campanita, suscríbanse. Y ahora sí, finalizamos